Este podcast es una invitación del neuropsiquiatra y baterista Juan Manuel Orjuela para entender y explorar la interfaz entre las neurociencias y la música. Bienvenidos, bienvenidas a este podcast de Cerebro Musical con el doctor Juan Manuel Orjuela y hoy con una invitada, como siempre ya estamos acostumbrados a este tipo de personajes únicos, un poco como salido de lo común. Esta mujer es una doctora mexicana que está en estos momentos en Viena y que hace algo muy interesante, Juan Manuel, quiero que nos cuente un poquito más, y es esa investigación de la conducta de percusión, pero en gorilas. ¿Cómo llegó usted a ella? Y bueno, cuéntenos un poquito más de esta experiencia. Hola Juliana y a todos los oyentes. Bueno, hace un tiempo cuando estaba investigando un poquito acerca del origen de la música, aparecieron algunos videos sobre la orquesta tailandesa de elefantes. Me llamó la atención porque empecé a ver videos en YouTube y me daba la impresión que eran 5 elefantes con una cantidad de marimbas, tambores, palos, baquetas de percusión. Y aparentemente era una orquesta, pero no sonaba como una orquesta. Sonaba más bien como una cantidad de animales haciendo sonidos sin una connotación musical o ese elemento que tiene la sincronización musical entre uno y otro, que es aparentemente muy humano. Y después llegué a otra investigación de Anirudh Patel, que es una persona que ha investigado bastante, sobre todo la sincronización del beat en las cacatúas y en una especie muy particular que es la cacatúa galerita eleonora. Y hay un video que lo podemos dejar en el link donde a la cacatúa le ponen diferentes beats con una canción de Backstreet Boys, curiosamente, y así lo publican incluso en Current Biology, y le cambian los beats a la cacatúa y esa es capaz de sincronizarse muy bien con el beat. Entonces surge toda esta pregunta de, ¿será que la música es únicamente un rasgo humano, hace parte de nuestra especie, o podríamos encontrar musicalidad en otras especies? Por eso encontré a Arafat Angulo, quien ha investigado un poco este elemento de la musicalidad en los primates no humanos. Cuéntanos, Juliana, ¿quién es Arafat Angulo? Bueno, ella es psicóloga en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y desde el inicio de su carrera se sintió atraída por la psicobiología y psicofisiología, donde comenzó sus estudios explorando la formación de memorias espaciales, oiga esto, en el hipocampo de la rata. Le vamos a preguntar más adelante esto tan particular. Tiene maestría en neurobiología, estudiando estos mismos temas, y una vez concluida esta maestría, comenzó un proyecto dedicado a estudiar la percepción de la música y del habla utilizando como técnica la resonancia magnética funcional. Pues en este trabajo ella exploró los cerebros de músicos y de no músicos buscando diferencias en su actividad cerebral. Y aquí precisamente es que llega, desde donde se está atendiendo, en Viena, a un postdoctorado en donde está estudiando la evolución de la musicalidad en primates no humanos, particularmente, como decíamos, la conducta de percusión en gorilas. Muy interesante, Arafat. Bienvenida, muchas gracias por atendernos a esta hora. Muchas gracias por la invitación, estoy súper contenta. Bueno, Arafat, cuéntanos un poco esa experiencia estudiando la percusión en los gorilas, en dónde fue, desde hace cuánto empezó. Bueno, es una historia también bastante curiosa. Lo cierto es que yo terminé mi doctorado después de lo que comentaron, pues estudiando la percepción de la música y el habla. Y en esta presión un tanto académica de qué vas a hacer después de tu doctorado, si te dedicas a la investigación, qué pasa después, el pasito adelante son estos postdoctorados, ¿no? Que es a lo que uno se dedica, una especie de entrenamiento, trabajo serio ya como doctorante en otros laboratorios. Y decidí buscar hacer eso en algo que siempre me dio curiosidad y que era pues este asunto de la música, la musicalidad, que entendía muy poco en ese momento del concepto, en otras especies. Y uno de mis autores favoritos, de investigadores favoritos, cuando escribía la tesis y que siempre encuentras a alguien que te encanta, era el doctor Tecumseh Fitch y lo que él hacía, y él muy a modo de teoría, ¿no? Un gran divulgador en ese sentido, y desde su trinchera muy teórica,
lanza pues en sus artículos premisas basadas en datos de qué pudiera estar ocurriendo con estos principios que nos hacen musicales, que después hablaremos, pero en otras especies, es decir, qué onda con el canto de las aves, qué onda con el canto de las ballenas, qué onda con esta sincronización, qué pasa con las aves, ¿no? Lo de las cacatúas, pero también otras especies, y por ahí estaban los primates no humanos, los grandes simios, y pues seguramente debe ocurrir en los gorilas, y pues, a ver si lo escribo, y pues armamos el proyecto, y sale, y pues salió. Tecumseh Fitch es un biólogo evolutivo y científico cognitivo de la Universidad de Viena. Fitch estudia la cognición y comunicación en humanos y otros animales, en particular la evolución del habla, el lenguaje y la música. Su libro más citado es The Evolution of Language, o La evolución del lenguaje, publicado por la editorial Cambridge. Lo contacté, le gustó la idea, dijo, de hecho, yo aquí tengo material atorado por años que colectaron varios investigadores por aquí y por allá, tú puedes analizar y hacemos esto, órale, salió financiamiento, clic. Así terminé estudiando la percusión en los gorilas como una forma de aproximarse a este atributo que forma parte de las conductas musicales del humano, que es la percusión o el golpeteo, en nuestro cuerpo o en otros objetos, y así fue como llegué ahí y que estudié eso en particular. Bueno, con esa trayectoria en investigación sobre música y musicalidad, creo que eres la invitada perfecta para explicarnos estos dos conceptos. ¿Qué es la música y qué es la musicalidad? Pues voy a empezar zafándome de la más difícil, que es la música, porque yo no creo que exista alguien que pueda definir la música como tal, así una definición puntual, porque para el humano muchas cosas pueden ser música. Ajá. Muchas personas, lo que tú encuentras musical en tu trayecto de tu casa al set donde están ahorita, seguramente pasas por un escenario acústico donde hay sonidos en tu ambiente, chucupá, 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 que puedes decir, tiene ritmo, muchas cosas, incluso el silencio puede ser musical. Entonces nos quitamos ahorita esa parte y lo vamos a definir dentro de mi área, la musicobiología o biomusicología, como se quiera decir. Y entonces decimos, la música es un producto cultural, es un producto social. ¿Y cómo surge ese producto que es música y que disfrutamos? Y nosotros decimos humanos, con nuestros diccionarios, con nuestras definiciones, qué es cada cosa. Entonces, ese producto cultural, ese producto social es la música, le llames tú de una forma, Juan de otra forma y yo de otra forma. Y la musicalidad son todos los atributos biológicos que tenemos todos, y eso es algo bellísimo porque fíjate, aquí no estás hablando de los músicos y todo, no, es un atributo universal de nuestra especie, nos distingue como humanos, así como el lenguaje, y esa musicalidad tiene diferentes características, diferentes atributos conductuales y cognitivos, como en este ejemplo que les di de tu camino de la casa al set. O sea, si no tuvieras la capacidad para detectar un ritmo, ¿cómo te podrías sincronizar y terminar bailando? Entonces, esa capacidad más otras, ¿no? Percepción del beat, el que tú identifiques, por ejemplo, estos aspectos de la armonía, la melodía. Entonces, son diferentes dominios cognitivos que en conjunto nos permiten disfrutarla, percibirla, producirla. ¿Sí me explico? Todas esas bases biológicas es la musicalidad. Entonces es un atributo de muchas cosas y la música es el producto, lo que esta definición cultural y social más complicada para mí. De acuerdo. Y definitivamente en el primer capítulo hacíamos un recuento del origen de la música que es muy difícil de establecer porque aunque hablamos de las flautas que se han encontrado con 40 y 60.000 años, no hay documentos fósiles, por ejemplo, de instrumentos de percusión más antiguos o de la danza que hacen sobre los ríos, por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea, que es como una ventana a esa evolución del ser humano.
Y siempre me he preguntado si, por ejemplo, Lucy, la famosa Australopithecus afarensis, de pronto ya silbaba imitando el canto de un pájaro, o tomaba unas piedras de su camino y hacía como una maraca, o paraba en algún momento y hacía tap y generaba musicalidad. En ese sentido, ahorita lo mencionaste, la música termina siendo universal en todos los humanos, en cualquier parte del planeta. Se evidencian estos rasgos de manera innata. Y la pregunta que surge aquí es, ¿por qué crees que existe la musicalidad en el humano, Arafat? ¡Boom! Las hipótesis que hay para explicarla, que pues siempre están bien sabroso enterarse y bien controvertidas, las peleas y todo, tienen, pues diría, actualizado hace un año y medio algo, 3 aproximaciones principales, ¿no? De qué, por qué está ahí la musicalidad. Porque detrás de esa pregunta, desde mi perspectiva, no sé si sea mi sesgo, hay así como de, pues, ¿por qué sigue sobreviviendo en el mundo del humano, no? O sea, si es como una pregunta provocadora, ¿no? De, si no, pues ya no estaría ahí, o a lo mejor haríamos otra cosa, ¿qué onda, no? Entonces, nos da cohesión social, ¿no? Esa es una de las más importantes, ¿no? Nos agrupa esta facilitación de la interacción social, ¿no? Un lubricante social, como luego dicen. Este aspecto también del vínculo entre la madre y la cría, en su momento los hijos, ¿no? En la crianza, el apaciguar, ¿no? Tranquilizar, que detrás lleva como pues la supervivencia de la cría, ¿no? También son llamados, son como de las 2 que se consideran como muy, muy fuertes, muy sólidas, con ese background, ¿no? Pero les voy a dejar nada más una aquí tentadora, que dice, no, eso en realidad no es tan importante como es el aspecto de que es un llamado, es comunicación, es llamar, no necesariamente cohesión, es un llamado. Y una marca nos permite, digamos, demostrar una territorialidad. Y de esa manera sí es que garantiza ser como un atributo, bueno, mejor dicho, un rasgo que es adaptativo. Ellos dicen, no, es algo más, incluso más complejo que la cohesión social y que te relaje y que te sientas bien. No. Permitió la supervivencia desde antes y de cosas más básicas. Es un llamado, es de comunicación. ¿Y qué? Porque muchos decían, no, es que sustituyó al que antes, el grooming, ¿no? Esto de la limpieza, la proximidad. Cuando estás lejos y necesitas comunicarte, etcétera, entonces, ¿cómo es que tenemos este aparato tan complejo que nos permite vocalizar y esta cuestión del lenguaje? Entonces, les dejo esas posturas, la más reciente, a lo mejor medio controversial como todas, pero bueno, son respuestas que están ahí para decir cómo pudo haber surgido la musicalidad, por qué está ahí, ¿no? Que resuelve en una pregunta a la historia hacia atrás, no ahorita. Claro, y es bastante complejo porque obviamente no hay, como lo digo, un elemento fósil que nos demuestre su inicio. Pero ahora que mencionas el grooming, por ejemplo, este musicólogo David Huron de la Universidad de Ohio habla mucho del acicalamiento colectivo, que a mí me llama mucho la atención esta teoría o esta hipótesis, donde él dice que cuando estábamos evolucionando como especie, el acicalamiento tiene un elemento de cohesión, de generar vínculo con el otro porque le rascas la espalda, lo desparasitas, pero eso al mismo tiempo no solamente aumenta la higiene, sino que aumenta el vínculo entre esa tribu. Y él decía que cuando fuimos creciendo y la tribu era tan grande, pues realmente la música llega como una forma de acicalamiento colectivo. Entonces yo cuando voy a los conciertos multitudinarios con 50,000 personas, el festival de no sé qué, veo toda la gente con una sonrisa en la cara y el artista tocando y la gente realmente como acicalándose a través del artista. Me acuerdo siempre de esta hipótesis evolutiva. David Huron es profesor emérito de la Academia y exprofesor distinguido de Artes y Humanidades en la Escuela de Música de la Universidad Estatal de Ohio, donde enseñó desde 1998 hasta su jubilación en 2019. El profesor Huron fue el fundador y director del Laboratorio de Musicología Cognitiva y Sistemática. Uno de sus libros más nombrados es Sweet Anticipation, Music and the Psychology of Expectation, de la editorial Bradford.
Sí, muy interesante. A mí genuinamente me gusta. Hay muchas cosas que la música y este tipo de temas es muy interesante porque todas las personas tenemos una opinión respecto, es muy de todos, ¿no? No es de, ahí vamos a hablar de la liberación de hormonas en tal, ay, bueno, yo no sé cómo, si me explico es más difícil de dar tu relato personal de temas que tal vez sientes que no conoces, y la música todos lo experimentamos. Y esa aproximación a mí la verdad que siempre se me ha hecho muy hermosa. Los trabajos también que estudian todos estos atributos físicos que no hemos mencionado como en la otra definición de la parte de la música, que hay gente que diría, vámonos a los atributos físicos, ¿no? Melodía, ritmo, etcétera. Pero bueno, ahí viene el problema que dijimos, que yo no voy a tocar, de que quién dice si eso es música o no es música, ¿no? Pero en toda esta parte, cuando tú lo experimentas, tú sientes la piel, tú sientes tu corazón, tú sientes el movimiento. Son cosas de las que puedes dar una evidencia, ¿no? A través de un reporte, ¿no? En los estudios, en las investigaciones. Cuando vas a conciertos y sientes o sea, es innegable ese tipo de experimentación. Sin embargo, por ejemplo, estos atributos que les decía que pueden ver en diferentes culturas y que antes decían es que todas las culturas preservan atributos en sus músicas de tal tipo, y otros dicen, no, esperen un momento, ahora especialmente con este posicionamiento un poco más latinoamericano y anticolonialista dentro de la ciencia, de decir, no generalicen la música del West, ¿no? Del este, porque hay muchos otros tipos de asentamientos sociales grandes, considerables, grupos culturales enteros, que sí, tenemos esta similitud de la musicalidad, nos hace bailar, pero usamos otro tipo de parámetros. Entonces, ven, hay similitudes a nivel biológico, eso es algo muy bonito de esta área, porque hablamos casi siempre de lo que es común a todos. La cultura diversifica y ya es difícil decir lo que dice qué es música este grupo versus otro, incluso dentro de géneros musicales. Pero esta parte biológica es todos. Es algo que es difícil que tú no te conectes con esta experiencia que dices, Juan, en un concierto. Es innato, es tu respuesta biológica y te puede eso llevar a rehabilitar un brazo gracias a que está inserto en nuestra neurobiología, en nuestro sistema nervioso. ¿Te guste la música o no te guste? Arafat, en toda esta investigación que tú has podido hacer con animales, pues no humanos, ese concepto de la musicalidad también aplica a ellos en el sentido de, por ejemplo, una onomatopeya o algún sonido que emitan, gorjeos, por ejemplo, de un pájaro. Esto puede considerarse de pronto para alguien que no conozca mucho simplemente algo comunicativo, ¿cierto? Pero ¿existe en esto el concepto de la musicalidad en las onomatopeyas de los animales? Sí, desde la neurobiología, desde esta perspectiva, sí. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de que quien diga que ese canto que produjo ese pajarito es música. Tú puedes decir, no, no es, yo digo sí. Es un constructo, como dijimos hace rato, es una definición. Pero ¿por qué si es musicalidad? Porque, para ese pajarito, las especies que lo cantan, digamos, ¿es innato o es aprendido? ¿Qué tanta variación puede haber? ¿Lo presentan todos los pajaritos de esa especie? ¿Cómo lo utilizan? ¿Eso qué le permite? ¿Tiene detección del tono, por ejemplo, para los aves, esto del tono absoluto? Específicamente, ¿qué nota cambió? ¿Qué pajarito fue? Ajá. Entonces, nosotros también tenemos ese rasgo y ese rasgo forma parte, permítanme simplificarlo de esta manera, como de los superpoderes de la musicalidad. Nosotros necesitamos la percepción del beat para engancharnos, para detectar. ¿Y qué es eso? La habilidad de detectar señales auditivas en el tiempo que se repiten y que después generan patrones. Chacapapa, chacapá. Expectativas. Entonces tu mente, tus neuronas, tu circuito audiomotor se conectan para, vamos a leer esta señal. Ta, ta, ta. Entonces le están buscando
se conectan y, digamos, generan la expectativa. O sea, a nivel, tu cerebro empieza a generar esa expectativa para detectar qué ritmo es, sincronizarse, toda esta respuesta motora. Es decir, hay una facilitación en esa información audiomotora. Los dos van juntos. Entonces, ese pajarito, ¿por qué diría que eso es musicalidad? Y también estos lobos marinos que empiezan a moverse de un lado a otro, o la cacatúa. Porque todos tienen, digamos, o evocan la actividad en esos sistemas audiomotores para poderse sincronizar, o en el caso del canto de las aves, bueno, para poder vocalizar esos cantos, les facilita, y en muchos, no facilita, disculpen el error, en ese caso está vinculado totalmente con la reproducción sexual, por ejemplo. Entonces, en cada especie donde tú quieras hacer esa pregunta, que es valiosísima, y que el llamado actual y la bandera de los musicobiólogas y musicobiólogos actuales, que haya más gente que quiera estudiar lo que tú preguntas. Más y más gente probando hipótesis en diferentes especies, en animales no vocales, para checar esta teoría de que solamente los animales que tienen este aprendizaje vocal, como la cacatúa que mencionaron, son los que pueden sincronizarse. Ya se está viendo que no. Entonces, en más y más especies, hacer estas preguntas como la que tú haces. A ver, esta especie, ¿tú tienes este rasgo musical que tenemos nosotros? Por ejemplo, el canto. Chimpancés, no, tú no lo tienes. ¿Pero qué tienes? No, pues esta sincronización con este tipo de golpes. ¿Nuestros parientes los tienen cercanos? ¿Nuestros parientes lejanos no? ¿Las aves? ¿Qué tipo de...? Esa misma pregunta una y otra vez, y vamos a hacer espejearnos en qué atributos tenemos nosotros que definimos como musicales y cuáles podemos encontrar en diferentes especies. Y así va rastreando la historia. Entonces, para dejarlo claro, lo que te entiendo es que hay muchas especies y animales que tienen musicalidad, pero no necesariamente producen música porque es un aspecto más cultural, ¿o si consideras que esas especies podrían generar música? La única especie que puede decir, hizo música o no, somos nosotros. Entonces ahí es una pregunta, no sé si, tal vez estoy confundiendo un poco. No, los gorilas percuten, pero no hacen cumbia, no hacen rumba, no hacen... Eso lo detectas tú. Yo, que mi cerebro se quiere conectar, mira, como que suena, hasta parece esta canción, pero que el gorila está haciendo eso aposta como de, yo voy a generar mi música, no. ¿Qué está haciendo? Comunicándose. La música, antes que nada, es un sistema de comunicación. Comunica muchísimas cosas y son muy difíciles de aterrizar. En el caso del lenguaje, pueden ser tremendamente específicas, y en el caso de la música, a lo mejor te genera un recuerdo, una emoción, etcétera. Digamos, su significado es más difícil de poner en una frase, obvio, pues lenguaje, ¿no? Pero así de, ¿cómo decirlo? De especificar eso, de especificar. Entonces, sí, ¿por qué? La respuesta es: esos animales tienen musicalidad. Si cumple con estos parámetros que nosotros en la ciencia estamos describiendo, es innato, todos los miembros de su especie lo presentan, resuelve este tipo de preguntas, se puede sincronizar, bla, bla, bla. Entonces, es un atributo. Eso es parte de uno de los atributos que yo como humano tengo en mi musicalidad. Ahora, que eso se llame música, que esos animales están haciendo música, eso solo lo dice el humano. Ellos no tienen la música como culturalmente nosotros le decimos que es música. Nada más para terminar esa idea, incluso dicen que cuando uno quiere estudiar o comprender esta evolución de la música, entendiendo, como tú decías, Lucy atrás, pues no dice, creo que fue el doctor Henk-Jan Honing que dijo, pero ni siquiera le podemos llamar música. Henk-Jan Honing es profesor de cognición musical en la Facultad de Humanidades y en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ámsterdam. Estudia qué es la musicalidad y en qué medida el ser humano comparte la musicalidad con otros animales. Uno de sus libros más famosos es The Evolving Animal Orchestra. Tal vez sería otro concepto, tal vez iban caminando y el sonido del aire y tal,
Y fíjense, esa es otra propuesta de explicar la presencia de la música, que entonces esta habilidad para los patrones y para detectarlos te fue sirviendo como una especie de análisis de tu ambiente acústico, de encontrar patrones, sincronías, ¿sí me explico? En tu ambiente acústico, en tu escenario acústico. Y a lo mejor varios de esos tienen esos atributos que ahora les llamamos musicales en cuanto a la parte de ritmo y melodía, que no hemos hablado mucho de eso, ¿no? Esa parte de, mira, así suena y viste y se repite y tal. Ajá, a lo mejor. Pero ven cómo es como muy difícil decir cómo pudo haber sido. Lo que sí es de que el lenguaje o la parte hablada del lenguaje es tan complejo, todo este aspecto gramatical, sintáctico, que antes de eso todas esas vocalizaciones seguramente tenían más parecido a lo que llamamos un canto, música ahora, que al habla, bla, 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 bla. Escúchenme a mí nada más, bla, 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 bla. Tan entrecortado, tan complejo, la modulación, la respiración, es complicadísimo hablar. Es una orquesta de músculos, de todo, de sincronización. Obviamente no digo que el canto no lo sea, sino que posiblemente esas otras uteraciones, estas otras vocalizaciones más simples ocurrieron antes, como los ejemplos del canto de la madre y el bebé, o la reproducción de los sonidos que en el ambiente no había, ¿no? Y van surgiendo esas habilidades que te permiten entender y comunicarte en el dominio de la energía sonora, ¿no? Qué padre. Exacto. Intentando también pararnos desde la postura opuesta, están algunos autores de mucho renombre como Steven Pinker, quien es un psicólogo evolucionista, y él siempre es nombrado en la mayoría de libros porque es el que dice, no, mire, hasta de pronto la música es un cheesecake auditivo, es decir, un epifenómeno o un parásito evolutivo que en algún momento se metió en la especie y se quedó, pero no cumple como un rol adaptativo ni biológico y es simplemente un cheesecake porque tiene un componente hedonista. Y todo esto que estamos hablando de pronto es producto de otra cosa, otra comprensión. ¿Tú qué opinas al respecto, Yo creo Arafat? que ya se me vio mi sesgo. Yo sí. Yo, pues bueno, su propuesta ahí está, ya que ya tiene más de casi 25 años, ¿no? Y creo que ahorita ya hay muchos datos, muchos estudios hechos, aportando otras hipótesis. Si quieren, ustedes están en el aire y hay que refutarlas, ¿no? Con más datos en un futuro, quién sabe en 10 años qué se va a decir. Pero ahorita, al día de hoy, yo diría pues que la propuesta de Steven Pinker ya no da más de lo que ya dio. Que claro, es una pregunta abierta, como ahorita discutimos, de ¿qué? ¿Por qué sigue aquí la música? ¿Función así en concreto? ¿No? Que es la pregunta de él, ¿no? Como, a ver, nombra una sola función en concreto de la música. ¿Que resolvió el aspecto de la reproducción sexual? No. Que resolvió algún asunto de lenguaje, que es para él lo importante, no. Entonces, esta postura que dije hace rato, de que dice, sí, lo de la delimitación de la territorialidad y lo de los llamados, ¿no? Para un grupo que haya permitido a ese grupo se pudo comunicar y pudo, digamos, que en un último fin dijeras, pues sobrevivió, se pasó, hubo herencia, y por eso sí es una adaptación. Hay ya muchas propuestas, todas muy sólidas para decir, en mi opinión, que la propuesta del cheesecake, no. También toda la serie de datos que hay desde la neuropsicología, mostrando tantas patologías que afectan exclusivamente el lenguaje y dejan intacto a la música, a ver también cómo se explica, ¿no? Otro lado, todos los estudios de cultura a través de diferentes culturas en todo el mundo, mostrando la presencia inequívoca, innegable de la música en toda cultura humana. También, ¿no? Entonces, por el área que te toque a ti, ¿no? Desde la parte
de la etnomusicología, desde la parte de la biomusicología, desde la parte de la neuropsicología, hay evidencia, desde mi opinión, que sí hay fuertes hipótesis, no como la de él, que podrían explicarnos más por qué esos sonidos musicales, por qué desarrollamos estas habilidades para detectarlos, para utilizarlos y eventualmente para que se asentaran ahora en nuestra cultura, ¿no? Que ya es parte de, es como, él dice, ¿no? Que seguro si mañana no hubiera música, que el mundo seguiría igual y que es que una herramienta tecnológica, ¿no? Muy a lo Elon Musk de repente. Sí, no, pienso que los datos hablan por sí mismos. Exacto. Y hace un momento mencionabas también un componente importante que hace parte del objetivo de este podcast, que es el cerebro musical. Y vemos cómo en los niños muy pequeños esa musicalidad se expresa. Yo siempre he pensado que hay un precableado con el que nacemos. E incluso algunos investigadores en Canadá muestran cómo los niños detectan patrones tonales, contornos melódicos desde muy pequeños y no aprendidos. Y uno también como padre o como tío o como familiar puede hablar con los niños de manera muy musical, que es toda esta habla dirigida al bebé, que es hiperprosódica, que es melódica, que es muy diferente como tú le hablas a un niño chiquito, a un adulto. En ese sentido, ¿qué has investigado o documentado acerca de los correlatos biológicos o de la neurobiología de la musicalidad en el humano? De primera mano, y que eso versó mi trabajo de doctorado, pues sí hay una diferencia en la forma en la que las cortezas auditivas y las cortezas motoras responden a los estímulos musicales. Es decir, desde la neurobiología se puede decir que hay una respuesta fisiológica distinta a la escucha de la categoría musical, la categoría del habla. Y dices, ay, ¿cuál es la diferencia? Bueno, sí, son las mismas áreas, sí, pero hay regiones más comprometidas en uno. Si yo les pregunto a ustedes, ¿les gusta el agua de naranja o el agua de fresa? Les gustarán las dos, pero a lo mejor uno de ustedes se decanta más hacia una y hacia la otra, y por ende puede ser súper experto de, ay, esta fresa era fresca, y ta. Así es un continuo, esta especialidad o especificación que se decía antes que había de solo un área para la música, no es tan cierta. Son como regiones que están más especializadas a procesar la parte del tiempo, ¿no? La parte cuando un estímulo sonoro nos demanda mayor rigidez y análisis para ver sus cambios a lo largo del tiempo, independientemente del tono. Uh-huh. Y en cambio la música, el tono es pues más demandante. Entonces aquí dicen que emerge esta diferencia que vemos en estudios de resonancia magnética funcional, en tomografías y tal, que ven cómo el hemisferio derecho está más activo cuando estás percibiendo la música, pero el izquierdo también está ahí. Entonces ya no es como antes de que era solo el derecho y ahí está toda la neurobiología que sustenta las bases biológicas de la percepción de la música y la producción. No, es todo el cerebro, pero sí hay áreas que son un poquito más comprometidas y quiero mencionar un par. La primera quisiera decir el planum polare, que bueno, me da mucho gusto, es como, fue una de las regiones que nosotros reportamos en el trabajo y que a la postre ha habido otros estudios, pues obviamente generados en laboratorios de más impacto y abordándolo con más recursos, que la corroboraron, ¿no? El planum polare, que es una regioncita en las cortezas auditivas, en la parte de adelantito de la corteza auditiva secundaria. Sí, era como que resistía, yo soy la más fan del agua de fresa y yo sigo siendo sensible y a ver, y si le cambiamos estos parámetros y yo sigo siendo. Entonces, esa región, digamos, para decirlo fácil, la parte de adelante de las cortezas auditivas. El planum polare, el planum temporale del lado derecho. Del lado izquierdo todo el mundo lo conoce pues por Wernicke y las afasias, pero del lado derecho está su contraparte. Y bueno, eso es en el dominio auditivo. Entonces los dejo simplemente con eso.
casi todas las regiones participan en el procesamiento auditivo porque es inteligente el diseño biológico del cerebro, pero sí hay regiones un poco más sensibles y esta situación del acoplamiento audiomotor en la música, ¿no? Es muy fácil que si yo les digo, bailen, nadie bailó, yo no vi que nadie, pero a lo mejor si les pongo una musiquita, ¡pum!, les hago mover un pie a uno por lo menos de ustedes dos, o un dedo, o la cabecita. Entonces ven el poder, entonces música, movimiento, música, emociones. Entonces esos son 2 clics rápidos que te pueden dirigir a sus bases biológicas. Movimiento, emociones y en las cortezas auditivas el plan polar. Claro, y además muchas de estas regiones evidentemente también se comparten pues con otros mamíferos, ¿no? Todo el sistema límbico, estas regiones de los circuitos motores, auditivas, hacen parte de esos cerebros que llaman o reptiliano o mamífero y por lo tanto ahí tiene sentido encontrar musicalidad también en otras especies, de pronto no al punto humano, cortical, frontal de todo lo que puede hacer una obra de música clásica, pero esta sería de repente esa biología compartida también, ¿no? Claro, pues hace rato que daban los ejemplos de hay animales que se pueden también sincronizar ante un ritmo, ¿no? Ante un sonido pueden mostrar eso. Tenemos ejemplos, por ejemplo, con las ranas, los grillos, ¿no? Masivos y todos croando. Es un concierto casi. Pero vean, ¿no? Como cuántos individuos están, o los grillos, ¿no? En muchos lugares se escuchan los grillos en la noche y cha, cha, cha. Y a veces son varios, no es uno. Entonces, sí hay animales que son capaces de producir patrones rítmicos. Algo muy interesante y nada más para siempre meter cosas que quedan sin resolverse en estas pláticas, es que piensen que no todas las especies que producen sonidos rítmicos los perciben ellos como rítmicos. Entonces, una cosa es, ven en estos atributos que decían de, a ver, pero ¿este animal lo tiene o no lo tiene? No solo es el que tú produzcas algo rítmico, ¿qué tal que la locomoción, caminar, nosotros o si traes chanclas, otro zapato ahí suena, pero no tiene detrás ningún principio de, voy a hacer música, ese sí es un subproducto, ¿no? Se genera un ritmo a través de algo que no tiene ese principio. Mi principio era ir de aquí a la cocina por un vaso de agua y generé esos pasos. Pero ahora, eso tiene un significado, lo estoy usando para comunicarme y la pregunta que tú hiciste, aparte ahorita, bueno, ese sonido como tal, yo lo percibo, soy capaz de percibir, decir, mira mis pasos, cha, cha, tiene su ritmito, ¿sí me explico? Es hacerlos y percibirlo, es importante para la musicalidad. Arafat, pues primero que todo, muchas gracias por compartir con nosotros durante todo este tiempo lo que ha arrojado todas estas investigaciones que has hecho, la musicalidad, la música, ayudarnos a entender un poco este concepto, no solamente en los humanos, sino también en los animales. Y precisamente sobre eso, Arafat, yo veo que tienes un perfil muy interesante y es de investigación con gorilas, en la evolución de la conducta de percusión de gorilas. Cuéntanos un poco esa experiencia, cómo fue, en dónde, profundizar un poco qué pudiste descubrir a través de esa investigación in situ. La investigación fue parte de la historia que conté al inicio de cómo llegué aquí a Viena. Como les conté, o sea, con el material que ya había sido recolectado por varios investigadores en diferentes zoológicos donde tenían gorilas. Entonces yo primero trabajé con horas y horas de grabaciones de gorilas haciendo mucho o nada para en qué momento ocurre esta conducta de percusión. Y dirán, bueno, ¿por qué en gorilas? Pues porque son parte de nuestros parientes más cercanos y estamos haciendo la pregunta que tú misma hiciste hace rato, ¿no? ¿Tendrán algo de la musicalidad? Sí, tienen en la percusión. ¿Qué tenemos nosotros de idea de los gorilas? El gorila macho llega y es el territorio, el que está como delimitando con este sonido tan fuerte que solo él puede generar por sus sacos aéreos que tiene bajo el pecho y que hacen que la resonancia de ese pa, pa, pa puede escucharse
hasta donde no tienen idea. Entonces, eso sería como que la idea detrás más simple. Pero lo cierto es que lo hacen los gorilletas juveniles, lo hacen las gorilas también, y cada uno lo hace en contextos bien diferentes. Entonces, estamos viendo aquí un rasgo que forma parte de la musicalidad humana innato, que es la percusión. Volvemos a este ejemplo de los bebés. Todos hemos visto bebés golpeando aquí y allá. La percusión es innato, es parte de las conductas que forman esta colección de atributos de la musicalidad. Lo encontramos en otra especie. Esa especie son parte de nuestros parientes cercanos, es decir, tenemos un ancestro común, es más fácil rastrearlo. ¿Y ellos para qué lo usan? Bueno, no podemos simplificarlo, pero por lo que vemos ahí es esta cosa de la territorialidad, comunicación, pero aparentemente pues también una cosa ahí como medio placentera, porque las hembras tienden a percutir, sí, y hasta por más tiempo. El despliegue del macho es casi que corriendo unos segunditos y se van. Y las hembras están ahí acostadas y empiezan en el pecho, la panza, la cabeza, los pies, las palmas de las patas. O sea, de sus miembros inferiores, superiores, todos, en varios lados. También los gorilas bebés e infantes lo hacen, como en muchos despliegues de juego. Entonces, eso encontramos. Es una señal de comunicación. Obviamente muchos otros datos que no voy a mencionar porque son más aburridos, pero la posición de las manos, si lo ponen más en paralelo, más arriba, más abajo, usan más una mano o no, pues aprovechas para ver todas esas preguntas de ¿son diestros o son ambidiestros? Entonces quisiera nada más concretar eso de pues cómo lo usan, que lo estamos estudiando en nuestra otra especie, que estamos corroborando esto que tú decías de musicalidad en estos otros. No es que los gorilas hagan rumba, mambo, conga, que ellos hagan música, no, sino que tienen ese atributo que nosotros también. Ajá. Estaría padrísimo preguntarles a ellos preguntas que les han hecho ya en otras especies, como si ellos se pueden sincronizar a sonidos, ¿no? Por ejemplo, ¿también pueden hacer esto o no? O sea, hacer más preguntas. Yo no hice esas preguntas. Las otras refirieron más al uso de las manos, de las extremidades y a este aspecto tan importante de las hembras. Por favor, que no se les olvide que también las gorilas hacen percusión. Bueno, Arafat, entonces muchísimas gracias por toda tu información. Realmente nos hemos deleitado porque sé que no hay muchas personas que estén tan interesadas en toda esta musicalidad humana y no humana. Entonces para nosotros ha sido muy grato tenerte aquí en un nuevo episodio del Cerebro Musical. Y bueno, ¿en dónde te podemos encontrar? Tus redes para tus seguidores. Muchas gracias por la invitación. De verdad disfruté sus preguntas. Y por supuesto espero encontrarlos en otro momento. A mí me pueden encontrar en Rara Ciencia, es el nombre del proyecto de divulgación que yo llevo, donde se tocan todos estos temas, tanto en Instagram, el antiguo Twitter y X, o en YouTube también. Por ahí me encuentran. Rara Ciencia. Muchas gracias, Arafat. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Bye. Gracias. Hasta pronto y nos vemos en una próxima oportunidad con otro personaje del doctor Juan Manuel Orjuela sobre el cerebro musical. En el próximo episodio hablaremos con la neurocientífica y bailadora flamenca Ana Belén López sobre el fascinante concepto de la neurodanza. Para más información sobre este podcast, nuestros invitados y el doctor Juan Manuel Orjuela, visita la página www.juanmanuelorjuela.com o en Instagram @juan.neuropsiquiatra.